revelado, los escalofriantes secretos ocultos que descubrí por mi hermano en aquel lugar EMBRUJADO. El pueblo de San Miguel siempre había sido un lugar rodeado de misterio y leyendas. Desde niño, Andrés escuchaba historias sobre espíritus ancestrales que vagaban por la noche, protegiendo o maldiciendo a los que se atrevían a perturbar su paz. Pero nada lo preparó para la desaparición de su hermano, Javier. No podía quitarse de la cabeza la culpa, esa sensación de que, si hubiera estado más atento, tal vez no estarían en este oscuro momento. La familia se unió, manos temblorosas y corazones entristecidos, compartiendo el dolor, pero también la determinación de enfrentar lo que estaba escondido en la vieja hacienda, el lugar de sus abuelos y, según los rumores, también un lugar maldito. Los ancianos advertían, no vayan, la hacienda guarda secretos que deben permanecer ocultos. Sin embargo, la desesperación puede cegar a cualquier corazón. Con una linterna en mano y el rosario de su madre apretado en su pecho, Andrés sintió como la medianoche se acercaba, como un lobo al acecho. Caminar hacia la hacienda era como entrar en un cuadro de pesadilla. El viento silbaba entre las maderas viejas, y sombras danzaban a su alrededor. Tan pronto como cruzaron el umbral, los ecos de risas infantiles se desvanecieron, reemplazados por murmullos temerosos. «Javier, ¿dónde estás?», gritó Andrés, pero solo obtuvo el eco de su propia voz. La atmósfera se enfrió, y una brisa helada recorrió su espalda, haciendo que su piel se erizara como si alguien lo estuviera observando. Fue entonces cuando notó una figura en la penumbra, una sombra que parecía más real cada segundo. Pero rápidamente, desapareció detrás de una pared, como un susurro en un viento lejano. Mientras buscaban a su hermano, su madre recitaba oraciones, invocando protección, y su padre, con la voz temblorosa, intentaba mantener a raya el miedo. Pero la hacienda no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Cada habitación parecía contar una historia de dolor y traición. En la sala principal, encontró un retrato de su abuela, sus ojos profundos y tristes lo seguían con la mirada. Era como si quisiera advertirles. Andrés sintió un escalofrío al recordar las historias de su abuela, una mujer que enfrentó a espíritus para proteger a su familia. ¿Qué sacrificios hizo ella?, se preguntó, sintiendo que, en algún lugar del aire, la historia de traiciones pasadas empezaba a pesarle. Las luces parpadeaban, y luego, todo se oscureció. Se oyó un grito sordo, y el corazón de Andrés latió con fuerza. De repente, el silencio se volvió abrumador y la tensión palpable. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperación crecía y el tiempo apremiaba. La oscuridad parecía querer engullirlo todo, y cada rincón de la hacienda guardaba secretos que se resistían a ser revelados. Cuando Andrés encontró una puerta medio abierta al fondo del pasillo, una voz vibrante en su mente susurró su nombre, arrastrándolo hacia un destino incierto. ¿Sería ese el camino hacia Javier? Un grito resonó en su cabeza, como un eco de advertencia. La vida de su hermano podría estar en peligro, y el pasado reclamaba su tributo. La hacienda parecía haber despertado, y sus sombras no estaban listas para dejarle salir. La pregunta flotaba en el aire: ¿se atreverían a desenterrar los secretos que podían costarles la vida? Andrés tomó aire, sintiendo su pecho apretarse ante la incertidumbre que emanaba de la puerta. La madera chirrió suavemente al empujarla, como si resistiera su avance. El oscuro pasillo del otro lado se extendió ante él como un túnel hacia lo desconocido. Sus paredes desgastadas reflejaban un pasado lleno de secretos y lamentos. Javier, volvió a gritar, su voz resonando con más fuerza, como si al llamarlo pudiera despojar a la hacienda de su manto sombrío. Pero el eco se desvaneció rápidamente, engullido por la penumbra. La brisa fría se intensificó, como si la casa misma respirara, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El interior de la habitación era un laberinto de sombras. Las paredes estaban adornadas con viejos retratos cuyas miradas parecían vacías, pero Andrés sintió que también lo miraban. Una sensación inquietante lo envolvió. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor en la distancia. Un ruido suave atrajo su atención. Venía de una esquina oscura.
con la linterna, iluminó la fuente del sonido, sus manos temblaban. Comprobó que era solo un ratón, pero aliviado rápidamente se dio cuenta de que la hacienda jugaba con sus sentidos. La casa parecía estar viva, los murmullos del pasado susurraban a sus oídos con voces distantes. De repente, un grito desgarrador resonó desde el piso superior. El pánico se apoderó de él al reconocer que ese sonido era el de su hermano. Fue un instante, Andrés no pensó, simplemente actuó. Corrió hacia la escalera, tropezando con su ansiedad. Javier, aguanta, gritó, sintiendo la desesperación cortar su aliento. El primer escalón crujió bajo su peso, y uno tras otro, comenzó a ascender, la oscuridad pareciéndose cada vez más a un lugar donde solo se albergaban sombras. Al llegar al pasillo del segundo piso, la luz de su linterna parpadeó. Un mal presagio lo atravesó. La atmósfera se volvió densa, casi pudrió el aire a su alrededor. La voz que había escuchado, escalofriante y clara, volvió a resonar. Andrés se giró, buscando la fuente de aquella voz familiar, pero solo encontró la habitación donde solía dormir su hermano. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, la empujó con cautela. La luz de la linterna iluminó el interior, revelando el desorden, juguetes esparcidos, sábanas revueltas. Pero no había señales de Javier. Desesperado, volvió a llamar: Javier, contesta. En ese momento, un susurro suave flotó hacia él desde la ventana: ayúdame. Fue como un balde de agua helada. El miedo lo paralizó, pero se aferró a la linterna como si fuera su único salvavidas. Avanzó de nuevo, con cada paso sintiendo lo opresivo de la energía en la habitación. El viento silbó con un tono ominoso a través de la ventana abierta, y un frío inusual llenó el lugar. De pronto, escuchó un ruido detrás de él. Se giró con rapidez y algo silencioso se deslizó por el suelo. Una figura tenebrosa emergió de las sombras. Era la imagen de su abuela, envuelta en un aire de tristeza infinita, pero con un mensaje claro en sus ojos, como si quisiera advertirle de un peligro inminente. ¿Qué significa esto?, balbuceó Andrés, sintiendo que la realidad se escurría de sus dedos. Justo en ese instante, la voz de su hermano resonó de nuevo, esta vez con más fuerza: Andrés, ven aquí. Lo que el pequeño le pedía no solo era un llamado a seguirlo, era una orden de encontrarse con lo desconocido, con lo que acechaba en el corazón de la hacienda. Una sombra retrocedió, arrastrando consigo a la figura que había visto. La urgencia en su corazón se encendió, debía actuar rápido. Sin embargo, la cadena de misterios estaba a punto de revelarse, y Andrés se sentía atrapado entre el destino de su hermano y el oscuro legado de su familia. Las paredes susurraban advertencias, los ecos del pasado agotaban sus esperanzas mientras avanzaba hacia aquel encuentro inevitable. ¿Sería realmente Javier quien lo llamaba, o había otras fuerzas en juego? El siguiente paso que diera podría cambiarlo todo. Para siempre. Pero lo que no sabía era que la verdadera lucha apenas comenzaba. Andrés, con el corazón en un puño, se adentró en la penumbra de la habitación, cada nervio de su cuerpo alerta ante el eco sombrío de la voz que aún resonaba en su mente. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire tuviera peso. Se acercó a la ventana por donde había escuchado el susurro, temiendo lo que podría encontrar. La noche estaba oscura, pero la luna llena iluminaba de manera fría el paisaje desolado que se extendía más allá de la hacienda. Era un mundo lleno de sombras alargadas, donde los árboles parecían moverse con un silencio ominoso, sus ramas como dedos gélidos hacia el firmamento. La inquietud en su pecho aumentó, sabía que las respuestas a los misterios que lo rodeaban estaban ahí, en ese umbral entre la luz y la oscuridad. Javier. Volvió a gritar, pero esta vez su voz se ahogó en su garganta, como si la hacienda misma lo mantuviera prisionero. El susurro de su hermano resonó nuevamente, pero con un tono diferente, más grave, casi desesperado. Ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? La pregunta salió de sus labios como un rayo en la tormenta. Fue entonces cuando el suelo crujió sutilmente, atrayendo su atención hacia una esquina de la habitación, donde se encontraba un viejo baúl de madera cubierto de polvo. El baúl parecía tan antiguo como la casa misma, con extraños símbolos tallados en su superficie. Movido por una mezcla de curiosidad y terror, Andrés se acercó. Sus manos temblorosas despejaron la capa de polvo, revelando un ominoso brillo de metal. La duda lo envolvía. Tal vez, lo que allí había podría responder a sus preguntas, o tal vez solo oscurecería más el misterio.
Con un profundo aliento, decidió abrirlo. Al quitar la tapa, un viento helado emergió del interior, esparciendo un olor a humedad y a algo que se asemejaba a tierra removida. En el baúl, entre papeles amarillentos y objetos oxidados, encontró juguetes rotos que pertenecían a su infancia, pero también unas cartas viejas con un mensaje inquietante. Sus manos temblaban mientras desdoblaba uno de los papeles disecados, la tinta desvaída apenas era legible, pero una frase capturó su atención: nunca mires hacia atrás, lo que está muerto no debe despertar. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué significaban esas palabras? El crujido de las tablas del piso lo sacó de sus pensamientos. Sintió que una presencia lo observaba. Una sombra danzaba en la esquina, luciendo más que un simple juego de luces. Ante la inminente manifestación, su instinto de supervivencia lo empujó a retroceder. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz se tornó pequeña y quebrada, como si temiera la respuesta. La figura oscura se acercó un poco más, y Andrés sintió que el miedo apretaba su pecho. Era una silueta humana, delineada en la penumbra. De pronto, una boca se abrió en un grito que desgarró la noche, pero no era un grito cualquiera. Era la voz de su hermano, resonando a través del frío. «Sálvame, Andrés». El pánico cobró vida dentro de él, y decididamente dio un paso hacia adelante. «Voy a encontrarte, Javier», exclamó mientras la sombra se desvanecía, dejando solo un eco sutil de llanto. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la puerta del pasillo, corriendo como si el mundo a su alrededor estuviera colapsando. Las imágenes del pasado y las advertencias que había escuchado se agolpaban en su mente. Esas sombras estaban tratando de advertirle, ¿o eran las custodias del secreto que nunca debería haber descubierto? A medida que se acercaba a un nuevo pasillo, vislumbró un destello de luz al final del túnel, un lugar donde se entrelazaban sus miedos y esperanzas. Con cada paso hacia esa luz, el murmullo del pasado volvía a aparecer, susurros de advertencia llevados por el viento. De pronto, Andrés comprendió que no solo buscaba a su hermano, sino que también estaba a punto de enfrentarse a la historia que había permanecido oculta, una verdad que podría ser más aterradora que la misma oscuridad que lo rodeaba. Podría rescatar a Javier antes de que fuera demasiado tarde, o la misma casa lo despojaría de su vida y su alma. Mientras el eco del nombre de su hermano volaba en el aire, la realidad se difuminaba. La lucha por desentrañar el secreto había comenzado, y no había vuelta atrás. El camino hacia la verdad era más oscuro de lo que había imaginado. ¿Sería Andrés lo suficientemente valiente para afrontar los peligros que acechaban en la noche, o caería en la trampa que la hacienda le había tendido? Andrés se lanzó por el pasillo, sus pies golpeando el suelo de madera con fuerza, como si cada paso lo impulsara aún más lejos de las sombras que acechaban en su hogar. La luz que buscaba parecía más un faro de esperanza que una simple iluminación, pero a medida que se acercaba, el aire se tornaba aún más denso, como si la casa tratara de atraparlo en su red de secretos. Las paredes parecían susurrar a su paso, llenas de recuerdos y ecos olvidados, cada habitación una historia que contaba pero nunca revelaba completamente. Al llegar a la esquina del pasillo, se detuvo un momento, su corazón latía con violencia. Miró atrás, inseguro, y vio solo oscuridad. La sombra que había vislumbrado había desaparecido, pero la sensación de ser observado permanecía. De súbito, notó algo brillante en el suelo. Se agachó y recogió un pequeño colgante de metal, un medallón que había pertenecido a su madre. La pieza estaba fría al tacto, como si un viento helado hubiera recorrido su superficie. Andrés comenzó a recordar su infancia, recuerdos de risas, de juegos con Javier, de días sencillos llenos de luz. Pero también había imágenes sombrías, momentos en que su madre parecía distante, como si algo pesara sobre ella. Levantó la vista, la luz aumentaba su intensidad y se transformaba en un fuerte resplandor. Instintivamente, se acercó. Tras la esquina, encontró una puerta entreabierta, emanando un brillo casi etéreo. Andrés sintió que debía entrar, que allí podría desatar los secretos que había estado buscando, pero una voz interna le advertía que lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo, para siempre. Se armó de valor, empujó suavemente la puerta y entró. La habitación estaba adornada con viejas fotografías enmarcadas que mostraban a su familia en momentos de felicidad, pero en cada una había algo inquietante. Las sombras en los retratos parecían moverse cuando uno no las miraba directamente.
La atmósfera era absorbente, y un frío espeso envolvía todo a su alrededor. De repente, notó una figura en la esquina, casi camuflada en el entorno. Era una mujer, de cabello oscuro y piel pálida, que le resultaba vagamente familiar. Era su madre. Andrés sintió que el aliento se le cortaba. «Mamá», murmuró, pero su voz se ahogó por los años de distancia y misterio. La mujer lo miraba fijamente, sin moverse, como si esperara una señal. La angustia se intensificó en el pecho de Andrés. «¿Por qué no me dijiste lo que sucedió? ¿Por qué nos dejaste con este dolor?» La incredulidad y el rencor brotaron de su interior. Pero ella no respondió. En cambio, su rostro comenzó a desvanecerse en una niebla gris, como una imagen en una pantalla que se apaga. Andrés sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. No podía permitir que desapareciera. Se acercó, su mano extendida hacia esa imagen fugaz. En el instante en que la tocó, una ola de visiones inundó su mente, recuerdos dolorosos, susurros de advertencia, todo estaba conectado. El grito de Javier resonó nuevamente, entrelazado con las imágenes. «¡Sálvame!». Con un impulso de desesperación, Andrés retrocedió, y al girarse hacia la puerta, notó que ésta se cerraba lentamente. «No. Déjame salir», gritó, pero su voz resonó vacía. En la pared, las fotografías por fin comenzaron a narrar su historia, y en cada una, la advertencia de su madre rebotaba en su cabeza: «Nunca mires hacia atrás». La habitación se oscureció, el frío se hizo más intenso y el eco de su hermano se volvía más urgente. Con cada pulso de su corazón, Andrés comprendía que el verdadero horror no era la casa, sino la revelación de que algunos secretos, una vez desenterrados, no podían ser olvidados. Esta vez, la última advertencia se cristalizaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a Javier? ¿Y si al buscar la verdad, desataría algo que jamás podría controlar? Mientras la oscuridad envolvía la habitación, la respiración de Andrés se convirtió en un eco de su propia incertidumbre. La oscuridad se cerró como un abrazo helado alrededor de Andrés, quien sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, casi opresivo. La desesperación se apoderó de él, y a medida que su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, se dio cuenta de que estaba atrapado en una espiral de recuerdos y dolor que no podía evitar. La figura de su madre se desvaneció por completo, dejándolo solo en un mar de sombras. La habitación, con sus fotografías inquietantes que ahora parecían un ciclo de agonía infinita, comenzó a temblar, como si la casa entera estuviera viva, respirando en un ritmo frenético. Cada imagen en la pared tenía un relato, un eco de lo que había sido y lo que estaba por venir. El grito de Javier resonaba, fundiéndose con los murmullos y susurros que se interponían en su espacio, como si las paredes mismas estuvieran intentando hablar. Andrés sintió que se le encogía el estómago. «Javier», gritó una vez más, la impotencia golpeándole con cada sílaba. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Su hermano estaba fuera de su alcance, y la culpa lo invadía. Un resplandor provenía del medallón que aún sostenía en la mano. En el tono metálico de la pieza, Andrés vislumbró imágenes distorsionadas: Javier, pequeño, mirando desde una ventana, su madre, llorando en silencio, la casa de la verdad, un lugar que todos conocían pero que nadie quería mencionar. Cada visión era como una electrocución directa al corazón. «Esto no puede estar pasando», se repetía en su cabeza. Miedo y deseo se entrelazaban, empujándolo a buscar la verdad que todos, incluido él, habían evitado. Sin embargo, la decisión de saber lo que realmente había ocurrido podía tener un costo mayor del que imaginaba. Justo cuando la desesperación amenazaba con tragárselo, una ráfaga de aire frío irrumpió, soplando la puerta que había estado cerrada. La apertura dejó escapar un torrente de sonidos inarticulados, como un coro de almas atormentadas. Atraído por la curiosidad y una necesidad urgente, Andrés se impulsó hacia adelante, dando un paso y luego otro, adentrándose en la penumbra. Los ecos de su madre y la imagen de su hermano flotaban en su mente, empujándolo hacia el umbral. Pero antes de cruzar, un susurro escalofriante recorrió su espalda. «Nunca mires hacia atrás». Las palabras resonaban como bocinas, reverberando con una advertencia que lo llenaba de pavor. Sin embargo, el llamado de Javier era más fuerte. Adentrándose en lo desconocido, cada paso se sentía como una traición, pero al mismo tiempo, una necesidad de cerrar ese capítulo, de enfrentar los fantasmas que habían aterrorizado a su familia durante años. Miró hacia atrás una última vez.
Las sombras lo observaban, sus ojos vacíos llenos de historias no contadas. Al entrar en la nueva habitación, el aire se volvió aún más frío, y Andrés se vio rodeado por una serie de espejos viejos, polvo y telarañas que parecían ocultar secretos. En cada uno de ellos, podía ver reflejadas diferentes versiones de sí mismo, un mar de Andrés, despojados de su esencia. Miró uno que tenía una grieta, y a través de ella vio lo que no quería ver, en una sombra al fondo, una silueta conocida lo observaba. Era su hermano, pero la expresión en su rostro no era la de un niño asustado. Era la de alguien atrapado entre dos mundos. Andrés susurró, la voz diluyéndose en el aire. Sin embargo, lo que lo había llevado a este punto, la necesidad de ayudarlo, chocó de frente con la aterradora pregunta que surgía en su mente: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para salvarlo de las garras del pasado? Con el corazón en un puño, Andrés se dio cuenta de que podría estar a punto de perder más que su propio futuro al tratar de redimirse. Estaba claro que el eco de los secretos de la familia nunca lo dejaría en paz. Mientras el espejo se oscurecía, Andrés comprendió que en su búsqueda de respuestas, había rabia, dolor y quizás una oscura revelación esperando ser desatada. El eco de Javier se desvaneció lentamente, pero una cosa era cierta: en la búsqueda de la verdad, Andrés nunca podría volver a ser el mismo. Mientras tanto, un nuevo susurro caló en el ambiente: hay una forma de salvarlo, pero tendrás que decidir. Y con esas palabras resonando en su mente, su destino quedaba sellado. ¿Se atrevería a seguir adelante o daría la espalda a lo que le esperaba? La niebla que envolvía la habitación se espesó, y los espejos comenzaron a vibrar, pulsando con un eco casi orgánico. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las imágenes reflejadas eran distorsionadas, deformadas, como si los rostros de sus seres queridos gritaran en silencio. Estaba atrapado en un laberinto de su propia mente y en los ecos del pasado. ¿Andrés? La voz de Javier se hizo más clara, más insistente. Por favor, ayúdame. Aquella súplica remecía su corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de emociones que no podía contener. Fue entonces que las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como sombras vivas que se retorcían y danzaban en la penumbra. Sin pensarlo, Andrés avanzó hacia el espejo con la grieta. La imagen de su hermano lo llamaba, y la urgencia por alcanzarlo lo impulsaba a ignorar el temor que lo había atrapado hasta ese momento. Se acercó al cristal, sintiendo su mente fragmentarse en la necesidad de cruzar ese umbral que lo condujera a la verdad. ¿Qué me ocultaste, Javier?, preguntó, con la voz entrecortada. Era una pregunta que no solo resonaba en la habitación, sino que también retumbaba en su propio ser. El reflejo de Javier se transformó, mostrando su rostro distorsionado y los ojos hundidos de tristeza. La casa está viva. Te está llamando a ti también. Las palabras desgarradas se arrastraban como un viento helado, dejando a Andrés paralizado. Recuerda lo que descubrí. La casa de la verdad no solo oculta el pasado, sino que también atrapa las almas de aquellos que no enfrentan sus miedos. El miedo se alzó como una ola, abrumando a Andrés. ¿Acaso su hermano había estado atrapado en este tormento todo este tiempo? La culpa lo abrumó, desgarrándole el pecho como una espina. Necesito que tengas fe, Andrés. Puedes romper el ciclo. Solo tienes que decidir. La voz de Javier se desvanecía, y la sombra detrás de él crecía con cada segundo que pasaba. Andrés, desesperado, golpeó el espejo con la palma de su mano. El cristal se rompió, y el ruido estalló en un silencio ensordecedor. Un dolor agudo atravesó su cuerpo, y sintió que lo absorbía todo, llevándolo a un abismo de oscuridad. De repente, se encontró de pie en una sala de apariciones, donde las figuras de sus ancestros se alineaban, mirándolo con expectación. Con un rostro ceniciento, su madre se adelantó. Andrés, solo tú puedes romper la maldición. Debes enfrentar lo que tanto temes. Su voz era un eco distante, pero la intensidad de sus ojos le decía todo lo que necesitaba saber. No podía huir, no más. Un aspecto similar de claridad y terror se apoderó de él al darse cuenta de que su propia vida estaba en juego. Todo lo que había evitado enfrentarse lo miraba ahora a la cara. Una tormenta de decisiones se agolpaba en su mente. La vida de su hermano dependía de su valentía. ¿Qué se supone que debo hacer?, gritó al aire, sintiendo la presión del tiempo girando a su alrededor como un tornado. Las figuras se acercaron, y una voz colectiva susurró: el sacrificio trae la libertad.
¿te atreverás a mirar lo que escondiste de ti mismo? En ese instante, Andrés comprendió que la casa, el medallón y el grito de Javier no eran más que facetas de sus propios miedos. Con un último aliento, dio un paso adelante y atravesó el círculo de sombras, sintiendo que una fuerza desconocida lo empujaba a lo desconocido. Una serie de momentos fugaces comenzaron a desenredarse en su mente. Imágenes de su infancia, de sus verdaderas decisiones, de la lealtad perdida, todo lo que había tratado de negar vino a la luz. La casa lo había atrapado, pero ahora él iba a reclamar su libertad. Mientras el eco de las voces aumentaba, un grito aterrador rasgó el aire. Andrés, no, resonó de nuevo, y la urgencia en Javier se transformó en terror. Y con eso, el suelo tembló aún más fuerte. ¿Qué es lo que iba a encontrar al final de esa búsqueda? ¿Y si no era lo que esperaba? La incertidumbre lo envolvió una vez más, mientras el umbral ante él se oscurecía. La decisión se agonizaba en su pecho, pero al final, había algo más que un simple sacrificio. La pregunta era clara: ¿podría Andrés enfrentar lo que siempre había temido? Y así, con el aliento atrapado en su garganta, se preparó para avanzar una vez más. El momento definitivo estaba ante él, y sabía que no había vuelta atrás. Solo había una dirección: enfrentarse a su propio futuro, a la oscuridad que lo rodeaba, que lo había hecho quien era. Sin embargo, una voz aún resonaba en su mente: la verdad tiene un precio. La pregunta seguía presente: ¿estaba dispuesto a pagarlo? Allí, en la incandescente oscuridad, la escena se desenfocaba, y la figura de Javier se desvaneció, dejándolo solo con sus miedos y la promesa de un futuro incierto al final del camino. El sacrificio estaba cerca, y la luz opacada se convertía en sombras danzantes que lo empujaban hacia su propio destino. Andrés sintió que la negrura lo envolvía, como si 1000 manos frías lo abrazaran mientras cruzaba el umbral hacia lo desconocido. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando los ecos de las palabras de su madre reverberaron en su mente: debes enfrentar lo que tanto temes. Esa advertencia, aunque lejana, ahora parecía un mantra indispensable, un recordatorio de que cada paso que daba lo acercaba más a sus miedos. La oscuridad empezó a despejarse lentamente. Destellos de luz surgían a su alrededor, iluminaron escenas de su vida, momentos felices intercalados con tormentos que había suprimido. Se detuvo por un instante, viéndose a sí mismo como un niño pequeño, riéndose en los juegos con Javier, antes de que la tristeza se apoderara de todo. ¿Cuándo todo comenzó a desmoronarse? Se preguntó. Las sombras murmuraban, obligándolo a mirar hacia adelante. Ante él se materializó un pasillo largo y angosto, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de sus antepasados. Sus ojos parecían seguirlo en cada paso que daba, cada rostro una historia, un secreto olvidado esperando ser contado. Andrés sintió que las miradas eran una acusación, la pregunta flotaba en el aire con cada latido de su corazón. ¿Por qué no hiciste nada cuando debiste? Sin embargo, esos rostros no eran lo único que lo acosaba. Allí, al final del pasillo, se vislumbraba una puerta entreabierta, una luz tenue se filtraba a través de la rendija, como un faro prometedor. Pero el silencio era abrumador, tanto que su mente empezaba a jugarle trucos, susurros apenas audibles se transformaban en gritos ensordecedores, que pareces venir de su propio interior. No puedo. ¿Qué puedo hacer? Gritó Andrés, la desesperación destilando de su voz, resonando contra las paredes desgastadas. La presión en su pecho se intensificó, las figuras de sus ancestros parecían cobrar vida al ver su tormento, como si esperaran que hiciera lo correcto. De repente, una ráfaga de viento frío lo sacudió, arrastrando con él las dudas y los temores. Hombres y mujeres comenzaron a lanzarle visiones, imágenes de su hermano Javier llorando, suplicándole que no le diera la espalda, que enfrente sus propios demonios. La escena giraba en su mente, como si el tiempo se detuviera, y Andrés sintió que su corazón latía con la fuerza de tambores de guerra. Javier, yo voy a ayudarte, exclamó, mientras corría hacia la puerta iluminada. El aire parecía vibrar, y un canto etéreo llenó el espacio, elevando su determinación. Con cada paso, el suelo temblaba menos, aunque la sensación de peligro nunca desapareció por completo. Finalmente, llegó a la puerta. El sonido de la respiración de su hermano resonaba en su mente. Con un gesto decidido, empujó la puerta, y el crujido resonó como un trueno en el silencio. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación llena de espejos, cada uno distorsionando su imagen, representando diferentes versiones de él mismo: el niño asustado,
el joven arrogante, el hermano traicionado. Mira, Andrés. Mira lo que has hecho. Gritaron las versiones reflejadas de él, sus voces amalgamándose en un eco desgarrador que le destrozó el alma. En cada uno de esos reflejos, podía percibir el dolor vivido, la traición sentida y, sobre todo, la verdad que había estado evitando enfrentar. Un grito de angustia resonó en su interior. Fue en ese momento que comprendió que para liberar a Javier, primero debía liberarse a sí mismo. Era necesario confrontar cada elección equivocada, cada sacrificio no hecho. Con una respiración temblorosa, se acercó al espejo que reflejaba su verdadero yo, un hombre lleno de miedo, pero también de potencial, un hombre que tenía el poder de cambiar su destino. Voy a enfrentarlo, susurró, y la determinación resonó como un mantra. Su mano temblando se alzó. Al tocar el espejo, sintió como la superficie tembló bajo su contacto, y la habitación comenzó a girar a su alrededor. Cada imagen de su vida se rompió en fragmentos de cristal, y con cada estallido, una carga de su corazón se aflojaba, pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un estruendo retumbó. Las sombras, enojadas por su resolución, comenzaron a acercarse, en busca de mantenerlo cautivo. No escaparás de nosotros. Crujieron en un murmullo tenebroso. Desesperado, Andrés supo que el tiempo se agotaba. Había tomado una decisión, pero el verdadero sacrificio estaba aún por llegar. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él, se preguntó si podría realmente cambiar su destino, o si las sombras lo devorarían antes de que pudiera acabar con la maldición que lo atenazaba. Y en ese abismo de incertidumbre, un eco familiar resonó en su mente: ¿la verdad tiene un costo? ¿Estás listo para pagarlo? Cada palabra lo empujaba hacia el borde de su propia existencia. Ahora más que nunca, sabía que no solo enfrentaría al oscuro pasado de su hermano, sino también a la oscuridad que él mismo había alimentado durante tanto tiempo. Stan Resolute se preparó para la batalla que definiría no solo su destino, sino el de su hermano. La luz del sacrificio chisporroteó en sus venas. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? La respuesta lo aguardaba tras el último cristal resquebrajado. La oscuridad empezó a desgajarse, las sombras oponiendo resistencia mientras el eco del último cristal quebrándose se desvanecía en el aire pesado. Andrés sintió una conexión visceral con esos fragmentos rotos, cada uno representaba un momento, un arrepentimiento. Con su mano aún en la superficie temblorosa del espejo, sus pensamientos se aceleraron. No puedo fallar, no puedo dejarlo, murmuró con fervor, reafirmando su determinación. De pronto, las versiones distorsionadas de sí mismo empezaron a gritar de nuevo, sus miedos y culpas fusionándose en un clamor ensordecedor. No eres suficiente. ¿Cómo puedes creer que puedes arreglarlo? Andrés cerró los ojos. Eran sus propias dudas las que resonaban, insidiosas e invasivas. Pero en la penumbra de esa habitación, la figura de Javier surgió en su mente, con sus ojos brillando en la oscuridad. Soy tu hermano. Siempre estaré contigo, resonó la voz de Javier, como un faro en medio de la tormenta. Fue un recordatorio de que, por más que del pasado le pesara, el amor gobernaba ante la oscuridad. Abriendo los ojos, Andrés buscó en su interior un lugar de fortaleza. Decidió que, en esa batalla entre sombras y luz, había una verdad que debía abrazar, no solo para liberarse a sí mismo, sino también para salvar a Javier. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él, sus formas tomando figuras terroríficas. Susurraban promesas vacías, recordándole sus fracasos. Nunca serás libre. Nunca escaparás de nosotros. Pero Andrés se plantó firme, erguido por el amor fraternal que lo envolvía. No. Soy más que mis miedos, gritó, su voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a las mismas sombras, que vacilaron por un instante. Ese destello de confianza fue la chispa que lo empujó hacia adelante. Con un impulso de valor, Andrés se adentró en el espejo, sintiendo el frío del cristal e intentando romper la barrera entre realidades. De repente, una luz blanquecina lo envolvió, impactando en sus ojos, llenándolo de calor. Se encontraba en otro lugar, un espacio abierto, pero distorsionado. Frente a él se alzaban imágenes flotantes. Recuerdos de risas y buenos momentos con Javier, entrelazados con momentos de dolor y culpa. Allí estaban, rememoraban un verano en la playa, riendo juntos, antes de que la tragedia envolviera sus vidas. Desde lo más profundo de su ser, una verdad despertó:
cada risa había sido un acto de resistencia ante la adversidad. Sin embargo, a su lado, una figura oscura se formaba, tomando la forma de su hermano, pero con un rostro pálido y ojos vacíos. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué me dejaste caer? El veneno de ese reproche caló hondo en Andrés. Esa imagen, con su voz sombría, era una representación de la culpa que había llevado por tanto tiempo. ¿No es así? Andrés suplicó mientras se sentía desgarrado por las palabras de su hermano. Siempre quise protegerte. Me equivoqué. Si tan solo pudiera volver. Su voz se quebró, y una lágrima surcó su mejilla. Pero entonces, como si la luz respondiera a su desesperación, brilló aún más intensamente, llenando la habitación con deslumbrante claridad. El pasado no se puede cambiar, pero tu futuro sí, resonó una voz profunda y autoritaria, la cual pareció emanar de la luz misma. Era un llamado a la acción. Andrés comprendió que no estaba solo. Había una elección que tomar, enfrentarse a su dolor, sanar las viejas heridas, y así liberar no solo a Javier, sino también a sí mismo. Dando un paso hacia el ser oscuro, absorbiendo todo el daño, pronunció esas palabras: te perdono. Lo siento. Pero la sombra no retrocedió, se intensificó, sus garras intentando apoderarse de él. No escaparás. Tu verdad te condenará. Y en ese instante, mientras el pasado lo rodeaba, supo que el verdadero sacrificio era enfrentarse a su propia historia, enfrentarse a lo que lo había mantenido atado. El suelo tembló bajo su peso, los ecos de sus decisiones pasadas resonando alrededor. Andrés se preparó para el enfrentamiento final. Había un precio por pagar, y la respuesta a su sacrificio estaba acercándose rápidamente. La oscuridad se espesó a su alrededor, amenazando con consumirlo. Debes elegir, Andrés, insistió la voz, ahora más urgente. La verdad se revela en el caos. ¿Estás listo para la batalla? Con el corazón latiendo enérgicamente, Andrés sintió que nunca había estado tan cerca de su verdadero propósito. Y en el horizonte, más allá de esa tormenta de sombras, un destello de esperanza lo esperaba. ¿Realmente podría cambiar el rumbo, o sería devorado por el pasado catastrófico que había esquivado? Solo el tiempo lo diría, pero sabía que la verdad estaba a punto de revelarse. La luz que lo rodeaba parecía estirarse, como si estuviera viviente, y Andrés sintió que cada partícula de su ser ardía en su interior. Sin embargo, la sombra permanecía ante él, tomando fuerza, como un monstruo alimentándose del miedo que surgía del abismo de su mente. La verdad duele, pero también sana, dijo la voz de la luz. Enfréntala ahora o quedarás atrapado aquí para siempre. Andrés cerró los ojos nuevamente, ahogándose en un torrente de recuerdos, la risa de Javier, su mirada feliz, pero también los días oscuros, la culpa arrastrándose tras de él como una cadena pesada. Abrió los ojos lentamente, decidido. Comprendía que la lucha no era solo contra la figura oscura, sino también contra sí mismo. Su propio espíritu temía el enfrentamiento, evitaba el dolor que sabía que lo tendría en el camino hacia la redención. En un impulso desesperado, Andrés gritó: Javier, estoy aquí. La sombra tropezó ante su grito, como si las palabras hubieran golpeado su esencia misma. No me dejes solo. La forma vacía titubeó, sus ojos grises llenándose de una sombra aún más profunda. De repente, todo comenzó a tambalearse. El espacio distorsionado se fragmentó, y Andrés fue arrastrado hacia un laberinto de imágenes. Caminaba por un pasillo oscuro que parecía infinito, puertas se abrían y cerraban ante él, cada una mostrando un fragmento del pasado. Vi a Javier sonriendo en su cumpleaños, luego había risas y juegos. Pero tras esas escenas felices, otras le dieron vuelta el estómago, momentos de discusiones, de abandono, de rencores. Es tu culpa, murmuraba la sombra, ahora acercándose más, sus garras rozando la piel de Andrés. No lo has olvidado. Nunca lo olvides. Andrés sentía el aire volverse espeso, cada paso que daba hacia adelante hacía realidad los miedos que llevaba en su interior. No, gritó, sintiendo como la ira brotaba desde su pecho. La confusión lo había mantenido prisionero tanto tiempo. No eres mi hermano, solo eres el eco de mi culpa. No puedo seguir dejándome arrastrar por ti. El eco de sus palabras reverberó en el laberinto, como un tambor resonando en la golpeada conciencia del miedo. El laberinto se sacudió, la figura oscura comenzó a desvanecerse, y en ese instante Andrés vio algo que le cortó el aliento, un reflejo de Javier, llameante y dorado, frente a él.
Creíste que no podía volver, dijo la imagen con serena confianza. Pero siempre he estado en ti, en cada rayo de luz que has compartido. Andrés sintió una chispa de rejuvenecimiento, como si un nuevo poder lo invadiera. La figura oscura titubeó, desgastándose ante la verdad revelada. Tienes el poder de decidir cómo seguir. No son tus fracasos los que definen, sino el amor que guardas dentro, continuó Javier, con una claridad repentina. Andrés vio cómo rescatar a su hermano no era una lucha contra la sombra, sino una entrega hacia la luz. El calor envolvía su corazón mientras se preparaba para dar el último paso. La sombra lanzó un grito, como una tormenta implacable, no te dejaré ir tan fácilmente, pero ya no tenía miedo. Andrés extendió su mano, y con un susurro potente, declaró, te perdono, Javier. Te conozco, y sé que eres más que el eco de lo que perdí. Al instante, un destello de luz se desató, fundiéndose en el aire. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la oscuridad fue arrastrada, y Andrés se vio flotando en un vasto vacío luminoso. En lo más profundo de él, un susurro resonó, la salvación requiere sacrificio, pero la esperanza es el camino. En un último intento desesperado, la sombra trató de aferrarse a su esencia, pero la luz lo inundó por completo. Con un estallido, Andrés se encontró de pie en un nuevo lugar. Era un jardín exuberante, lleno de vida y color, un reflejo de lo que había anhelado recuperar. Sin embargo, la claridad del momento desapareció al instante que sintió un escalofrío helado correr por su espalda. Una figura, emergiendo de la sombra, se materializó justo frente a él. Era consciente, tangible y atenta. Andrés se dio cuenta de que, aunque había superado una batalla, la guerra apenas comenzaba. ¿Crees que el pasado no te buscará? La voz era profunda y resonante, un eco del dolor que había dejado atrás. El desafío se había renovado, y junto a él, una creciente preocupación. ¿Las sombras lo dejarían en paz, o había más aspectos de su historia que aún no había enfrentado? La verdad de su viaje apenas comenzaba a delinearse, y las consecuencias de su elección podrían resultar devastadoras. ¿Estás listo para lo que vendrá? La voz lo retó, cargando una nueva promesa de terror que haría temblar los cimientos de lo que creía conocer. En ese instante, el peso del futuro cayó sobre él con fuerza innegable. La luz del jardín se desvaneció lentamente, dejando a Andrés frente a la figura oscura que lo había seguido a través de cada etapa de su viaje. El miedo y la incertidumbre se entrelazaban en su pecho. Sabía que había ganado una batalla, pero el eco de la advertencia retumbaba en sus oídos. ¿Crees que el pasado no te buscará? Su mirada se encontró con la silueta que aún mantenía la forma de Javier, pero en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda, casi como si la esencia de su hermano estuviera atrapada en un abismo oscuro. Andrés, no olvides lo que has aprendido, le susurró la sombra, ahora más clara. La luz puede guiarte, pero la oscuridad siempre encontrará la forma de revelarse. No eres Javier, gritó Andrés, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su cuerpo. Eres solo un reflejo de mis miedos, de mis fallas. No puedes controlar mis decisiones. La figura oscura titubeó, como si sus palabras fueran un hacha que cortara los lazos que lo unían al pasado. Fácil decirlo, hermano. Pero el dolor es un recordatorio que siempre estará presente. Cada error, cada omisión, son marcas que dejan huella. Andrés sintió que el aire se volvía más espeso. Imágenes de su infancia, sus risas, pero también de sus momentos de culpa, de desconexión, comenzaron a fluir ante él como un torrente incontrolable. Temía que esas visiones lo arrastraran de vuelta a la oscuridad. ¿A dónde crees que vas?, cuestionó la sombra. ¿A la lucha sin fin contra lo inevitable? No se puede vivir sin mirar atrás, Andrés. El pasado te formó. Sin embargo, una chispa de resistencia encendió su espíritu. Había confrontado sus miedos y sus secretos. Esta vez, respondía desde el mismo núcleo de su ser. No dejaré que dicte mi futuro. He aprendido que el amor supera al dolor. Elijo recordar lo bueno, elijo la luz. La sombra, al escuchar estas palabras, pareció encogerse, como si la luz que emanaba de Andrés la debilitara. Era el momento de liberarse no solo de la sombra de su hermano, sino de su propio pasado. Javier, si realmente estás aquí, dame la fuerza para dejarlo ir, clamó, en ese instante, el aire se iluminó con un resplandor cálido y puro que rodeó a Andrés. Las figuras de sus antepasados emergieron, listos para apoyar su camino. ¿Vas bien, Andrés?
El amor siempre prevalece frente al miedo. Es la verdad que enfrenta a la oscuridad. Sintiéndose fortalecido, Andrés avanzó hacia la sombra. No tengo miedo. Te perdono, Javier, por todo. Pero más importante aún, me perdono a mí mismo. Ya no voy a dejar que este dolor me consuma. La figura en la sombra empezó a desvanecerse, convirtiéndose en un torbellino de recuerdos que giraban en torno a él como fragmentos de cristal. Andrés observó cómo las memorias de risas y amor se entrelazaban con visiones de dolor, sin embargo, en esa mezcla, el resplandor de la redención se enfocaba. Fue ese amor el que lo empoderó. Libérate. No dejes que la oscuridad te atrape más, ordenó con determinación. De pronto, todo se iluminó. La sombra chilló, intentando aferrarse a su esencia, pero con cada palabra de amor que Andrés pronunciaba, se desintegraba en polvo brillante. La lucha había terminado. La figura oscura desapareció por completo, dejando a Andrés en un espacio nuevo, donde la luz brillaba sin restricciones. A su alrededor, un jardín florecía vigorosamente, símbolos del amor que prevalecía. Las risas de su infancia danzaban en el viento. Hecho está por fin liberado, murmuró, sintiendo el peso de la culpa desaparecer, pero, en el horizonte, una luz titilante lo acompañó. Era la figura de Javier, hermosa, completa, como la recordaba. Su sonrisa amplia e iluminadora, ahora enmarcada por la paz. Gracias, Andrés. Has hecho lo que muchos no pudieron. La luz siempre separa de la sombra. Estoy aquí siempre. Con una sonrisa llena de gratitud y amor, Andrés sintió que todo estaba en su lugar. Había enfrentado a la oscuridad y había emergido victorioso. Había renovado su vínculo con Javier, no a través del dolor, sino a través del amor eterno que siempre los uniría. Era tiempo de cerrar ese capítulo y recordar que, aunque habían enfrentado tormentas, la historia de su amor estaba apenas comenzando. Con un suspiro de alivio, Andrés finalmente dio un paso adelante hacia su nuevo destino. El refugio que tanto había anhelado era suyo, y el futuro se extendía ante él, iluminado y lleno de posibilidades. A veces, la verdad duele, pero salirse de lo que le ató era el verdadero camino hacia la libertad. Ahora, es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver la conclusión. No los hagas esperar ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar a este canal. Vamos. Hazlo ahora.